Les agradezco mucho y pues comencemos, le damos la bienvenida a Gerardo Ángeles, que ya todo el mundo sabe que es doctor en economía y trabaja en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Como investigador. El tema que nos va a hablar va a ser sobre la economía de México, la crisis que estamos viviendo, pero también cómo nos está afectando no solamente a la familia, sino al adulto mayor. Y le damos la bienvenida sin más preámbulo. Gerardo, el micrófono es todo tuyo y adelante. Muchas gracias a todos y en especial a Gerardo por esta charla. Hola, sí, gracias Carmen. Buenas tardes a todos, un gusto verlos. Qué bueno que estas reuniones estén sirviendo para, pues, estarnos viendo, aunque sea así en línea, en la pantalla, convivir, platicar sobre temas relevantes. Y desde luego, yo también quisiera agregar antes de iniciar con la plática, que esta es una iniciativa que está abierta para todos. Quien más adelante quiera participar con alguna ponencia como moderador, la idea es continuar con este ciclo, con la participación de todas y todos, ¿no? Que fue también de la idea y de la propuesta que Carmen ha venido impulsando. Bueno, entonces, miren, voy a compartir pantalla. Y este es el tema del que les quiero hablar. La situación económica en México y sus repercusiones en la economía familiar, especialmente en adultos mayores. Eh, es un tema que se elaboró con estadísticas de distintas fuentes y son gráficas, estadísticas que les voy a estar presentando para ir viendo cuál ha sido el desempeño de la economía en México, cómo recientemente, con evidencia, ver cómo se ha venido deteriorando y las afectaciones que puede tener en las personas y en particular, en algunos casos, enfocarnos en el tema de adultos mayores. Desde luego porque estamos en acción en plenitud, que es un tema relevante, pero principalmente está enfocado hacia ver cuáles pueden ser las afectaciones también en el resto de la población, ¿no? Bueno, miren, primero quiero empezar por hablarles por el PIB y el PIB per cápita en México, porque es una manera de ver el desempeño de la economía en términos generales y agregados, ¿no? Este es el PIB a precios constantes de 2015, es decir, aquí ya se descuenta la inflación y se te pone todo a precios del 2015. Aquí la fuente es el Banco Mundial. Eh, y aquí vemos que hay un ascendente en el PIB, ¿no? En el tamaño de la economía. Miren, tenemos esta situación de lo que se le llamó la crisis de la deuda en los ochentas, ¿no? La década perdida. Eh, Después tenemos aquí la crisis del 94 al 95. Vean cómo cae la economía. Una recesión mundial que afectó a México a principios de los 2000. Esto ya era el sexenio de Vicente Fox. Fox aquí estaba expuesto a muchas críticas, pero en realidad, precisamente porque la economía estaba en recesión, pero sí era en buena medida un contagio de una crisis internacional, de una recesión global. Aquí varios países entraron en crisis económicas, caídas en Latinoamérica, y sin embargo, México se mantuvo estable, con muy poco crecimiento, pero estable, a pesar de la recesión y crisis mundial. Después la del 2008-2009, que también fue una crisis internacional, iniciada en Estados Unidos. Esto fue en el sexenio de Calderón y la pandemia, ¿no? Pero aquí lo que podemos ver es que previo a la pandemia, aquí en el 2018-2019, México ya se empezaba a desacelerar. Después viene la recuperación de la pandemia y viene otra desaceleración, ¿no? Esto ya es el periodo del régimen actual. Eh, Ahora, aquí podemos ver las tasas de crecimiento promedio anual del PIB, de nuevo es a precios constantes, por periodo presidencial. Vean cómo la economía en México se ha venido desacelerando gravemente, o sea,
aquí en los 60 México crecía promedio anual 7.4%, todavía con Gustavo Díaz Ordaz 6.4%, con Luis H. Álvarez 5.9%, con José López Portillo 6.7%. Ahora, aquí había una situación, aquí había un crecimiento de la deuda muy fuerte, era el periodo de sustitución de importaciones, había muchas empresas paraestatales que se subsidiaban eh, con, 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 eh, con dinero del gobierno, pues, ¿no? No eran rentables, la mayoría de ellas, entonces se subsidiaban con dinero del gobierno. Esto hizo que hubiera una crisis económica ya en los 80, porque el pago de la deuda fue insostenible, México entra en recesión, y vean el periodo de la Madrid, o sea, la economía prácticamente no crece en este periodo, que es los 80, por eso le llama la década perdida, ¿no? Más aparte algunos años de aquí de los primeros años de Carlos Salinas, los últimos de Portillo, pues la economía no creció, ¿no? Y fue un periodo recesivo. Después viene ya un periodo de crecimiento con Salinas, con Cedillo. Estos son los sexenios panistas, mire, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que fueron fuertemente criticados por un bajo crecimiento, ¿no? Bueno, recuerden que aquí fue una recesión mundial a principios de los 2000, pero sí estuvieron expuestos estos dos sexenios a una fuerte crítica por bajo crecimiento. Después viene este sexenio del PRI de Enrique Peña Nieto, donde se recupera ligeramente el crecimiento, pero seguíamos abajo de 2 puntos. Entonces éramos ampliamente criticados estos periodos, pero no esperábamos que en el actual régimen el crecimiento se iba a desacelerar todavía más, ¿no? Vean con López, menos de 1 punto porcentual, y en el actual gobierno estamos creciendo a medio punto, ¿no? En lo que tenemos de registro. Este es el 2026. Vean, con respecto al trimestre anterior, es el primer trimestre del 2026, el periodo más reciente. Hay un decrecimiento con respecto al trimestre anterior y con respecto al año anterior, un crecimiento solamente del 4%. O sea, la desaceleración sigue, ¿no? La desaceleración sigue, y esto se acentúa en los dos últimos periodos del actual régimen, ¿no? Las dos últimas presidencias del actual régimen. Entonces, sí, efectivamente, como gobiernos del Partido de Acción Nacional fuimos ampliamente criticados, pero bueno, vean estos crecimientos que hemos tenido ya en estos dos últimos sexenios, son verdaderamente graves. Es un problema estructural de la economía mexicana definitivamente, pero se ha acentuado todavía más en estos dos últimos periodos y en el actual régimen, ¿no? Ahora, cuando lo vemos en PIB per cápita, que es el ingreso promedio de la población, ahí la situación es todavía más compleja, porque ahí ni siquiera hay crecimiento económico. O sea, cuando todo el Producto Interno Bruto del país se divide entre toda la población y queda el ingreso promedio por persona, que es lo que se le conoce como el PIB per cápita. Esto es a precios constantes, también son cifras del Banco Mundial. Aquí definitivamente ni siquiera estamos creciendo. ¿Desde cuándo? Desde el 2018. O sea, el ingreso promedio de la población ya llevamos 8 años que no crece. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Esta es la recesión, la caída de la crisis de la pandemia, pero aún así, vean, se recupera el PIB per cápita, pero aún así esto se mantiene sin crecimiento, ¿no? No sé qué pasó aquí, entraron aquí unas rayas. Bueno, este, después, estos son los PIBs per cápita, donde ya lo podemos ver por tamaño de presidencia. Vean cómo sí crecían los PIB per cápitas en trimestres previos, en sexenios previos, perdón, pero en el periodo de Enrique Peña Nieto llegamos a 10,297 ingreso promedio en dólares anuales a precios del 2015. A partir de esa fecha, que es lo que les comentaba, el ingreso promedio de la población en México no ha crecido. Vean, está plano, incluso hasta decrecido ligeramente. Entonces, no hay un crecimiento promedio de la población. Cuando hay economías como por ejemplo la coreana, que en cuestión de unos cuantos años
duplicó sus ingresos, o muchas otras economías que han logrado crecimientos acelerados, duplican sus ingresos en cuestión de algunos años. Aquí en México estamos estancados en ingreso promedio. Después de que termina el sexenio de Peña, eh, el PIB per cápita no se ha movido, ¿no? E incluso ha decrecido ligeramente. Ahora, ¿qué podemos decir en materia de presupuesto público, déficit y deuda? Eh, Aquí lo podemos ver el ingreso presupuestario como porcentaje del PIB, es decir, el recurso que acumula el gobierno para luego ejercerlo, ¿no? Lo acumula como presupuesto para luego ejercerlo. ¿Qué representa esto del PIB? Eh, Estas cifras van del 2006 al primer trimestre del 2026. Vean, esto es lo que gasta el gobierno como porcentaje del PIB. Eh, si hay una tendencia creciente, en estos sexenios del PAN, el gobierno gastaba 20% del PIB, ese era su presupuesto, el equivalente a un 20% del Producto Interno Bruto de la economía. Al día de hoy ha subido al 23%, ¿no? Se han mejorado 3 puntos para ejercer en el gasto. Lamentablemente este incremento ha sido a costa de deuda. ¿Por qué decimos a costa de deuda? Porque miren, estos son los déficits públicos del presupuesto, es decir, y esa diferencia medida en puntos porcentuales del PIB, aquí están representados, ¿no? Eh, la cifra más alta fue en 2024, la cifra más crítica fue en 2024, donde el gobierno gastó 5,8 puntos porcentuales del PIB, más de lo que había ingresado, ¿no? Más de lo que había ingresado. Tradicionalmente, desde el 2006, siempre han existido esos déficits públicos, ¿no? Y miren, se acentúan en periodos de crisis, por ejemplo, aquí 2008-2009, que fue la crisis de los bonos subprime, cómo se incrementa, ¿no? El déficit público. Pero después de la crisis de la pandemia que fue en los 20, en el 2020, aquí no hay razón para tener un déficit público tan elevado, como por ejemplo aquí en el 2024, de 5,8, ¿no? Es el más alto en lo que tenemos aquí registrado. Y aquí casualmente fue año de elección, ¿no? Entonces el gobierno gastó desbordadamente más allá de su ingreso en 5,8 puntos del PIB, lo cual es una actitud irresponsable, ¿no? Esto fue el cierre del gobierno de López. Entonces aquí hubo el déficit más alto en la historia de los últimos años, ¿no? Que tenemos registrados. Entonces, los déficits en México están creciendo, ¿no? Es decir, estamos gastando más de lo que ingresamos. ¿Y eso a costa de qué es? A costa de deuda, ¿no? Si gastamos más de lo que ingresamos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Contrayendo deuda. Y es por eso que tenemos aquí, miren, deuda creciente. Anteriormente la deuda en los periodos del PAN representaba el 17,9, alrededor de 17 puntos del PIB, ¿no? En 2009 sube, pero incluso aquí tengo una nota. En diciembre del 2008 el gobierno federal asumió el costo fiscal de la reforma a la ley del ISSSTE, el cual ascendió a esta cantidad, 270 miles de millones de pesos, perdón. Debido a ello, la deuda del sector público refleja un salto en dicho mes respecto a niveles previos. O sea, aquí hubo una nueva medición de la deuda que hizo que brincara, ¿no? Más aparte, sí hubo endeudamiento natural, pero este brinco es principalmente por un nuevo concepto de deuda que incrementó nuevos rubros a la deuda, ¿no? Vamos a decir que los puso en su contabilidad, los asumió como del gobierno, ¿no? Entonces, aquí de pronto se critica el sexenio de Calderón, que por qué dio este brinco de deuda. Como en todos los sexenios se contrajo deuda, pero en buena medida fue porque se cambió la forma de medición de la deuda y se agregaron nuevos elementos, ¿no? Pero independientemente de eso, vean cómo la deuda ha venido creciendo. De estar entre 17, 20, 30 puntos en los sexenios del PAN,
ha pasado a 54, casi 55 puntos como porcentaje del PIB, ¿no? Esto ya es más de la mitad de la economía que debemos, ¿de acuerdo? Ahora, esa deuda, ¿cómo se ve en miles de millones de pesos? Pues vean, ya estamos llegando a, si lo ponemos en miles de millones de pesos, pues ya son billones. Estamos llegando a 20 billones, no, perdón, a 18 billones de deuda. 18 billones de deuda, que es más de la mitad del PIB, o sea, del tamaño de la economía. Vean, por ejemplo, en estos últimos periodos, sí se ha acelerado en los últimos años y en los últimos sexenios, eh, pero más en los últimos años, vean cómo se ha retomado esa aceleración de la deuda, ¿no? Ahora, esto es lo que esto es lo que ha incrementado la deuda por sexenio. Vean, aquí estuvo el de Fox, era 1.6 billones de deuda, en el de Felipe fue 4.8, con Peña 9.11. Pero vean, en estos dos últimos sexenios ha crecido todavía más. Aquí pasa a 15 billones y en lo que va de este sexenio ha crecido más de 2 billones, ¿no? Si seguimos esa tendencia, pues la deuda va a crecer, pues esto podría llegar a 25 billones al cierre del sexenio, ¿no? O incluso más. Entonces, recientemente sí ha habido una aceleración en el crecimiento de la deuda. Esto es lo que cada sexenio ha aportado al crecimiento de la deuda. Vean, por ejemplo, Vicente Fox, ni siquiera un billón, medio billón. Vicente Fox fue reconocido por su buen manejo de la deuda, ¿no? Incluso la llega a reducir con respecto a un sexenio anterior. Felipe Calderón contrae esto, pero recuerden que aquí hay una nueva medición de la deuda que incorpora nuevos conceptos y entonces hace que crezca, además de que sí se contrajo deuda, ¿no? Pero este incremento es en buena medida por los nuevos puntos, los nuevos conceptos que se agregaron a la emisión de la deuda. Pero vean, por ejemplo, en el sexenio de López, ¿no? Esto creció 6 billones de pesos, muy por arriba de los sexenios anteriores, y en lo que vamos ahora es 2.5 billones. Entonces, sí hay un crecimiento crítico de la deuda, hay un crecimiento crítico del déficit público, estamos gastando más de lo que ingresamos. ¿Y cómo se financia eso? Pues con deuda, ¿no? Ahora, ante esta situación, el Estado tiene que tomar medidas para atraer ingreso o reducir gasto, y esas medidas han sido muy claras en los últimos meses. Miren, una de ellas fue límite a las pensiones doradas. No me voy a poner a discutir si esto fue acertado o no, pero se toparon las pensiones a la mitad del salario presidencial, ¿no? Eh, Esto fue una medida para reducir el costo en las pensiones. Fue una medida muy poco analizada, muy criticada, etcétera, pero es un claro ejemplo de cómo el gobierno ya está tomando acciones incluso desesperadas, en este caso, por ejemplo, para reducir el gasto por el alto déficit del que está incurriendo, por la alta deuda en la que está incurriendo. Ellos lo saben que eso en el largo plazo ya no es manejable y ya no es sostenible, y ya están tomando este tipo de medidas. Otra fue la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica. Anteriormente se podía tomar de las AFORES 8 o 9 puntos del recurso que había en las AFORES para invertirlo en infraestructura. El gobierno impulsó una ley para que esto creciera al 30%, ¿no? Ahora, aquí viene un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pasa si el recurso de las AFORES se emplea para invertirse en proyectos sin rentabilidad o incluso pérdidas, como lo es el Tren Maya, por ejemplo? O sea, es darle un cheque en blanco al gobierno de tú puedes ocupar las AFORES, puedes ocupar el recurso de las AFORES hasta un 30% para que lo inviertas en infraestructura estratégica, entre comillas, porque a infraestructura como la del Tren Maya, pues no puede llamarse la estratégica cuando es un tren que opera con bajo factor de ocupación, con altas pérdidas, ¿no?
con altas afectaciones al medio ambiente. Y entonces viene la duda si el recurso de las Afores hasta un 30% se va a ocupar en esas supuestas inversiones estratégicas en infraestructura como pudiera ser el Tren Maya, pues cuidado, porque eso no tiene rentabilidad. Entonces, el gobierno toma el dinero de las Afores si ustedes quieren como un préstamo, pero ¿con qué lo va a pagar? Si sus supuestos proyectos estratégicos, ya no digamos no tienen rentabilidad, tienen pérdidas enormes, ¿no? Entonces, esta es otra de las medidas claras que está tomando el gobierno como para decir de dónde me hago de recursos, ¿no? Y, y este debate que hay recientemente de impuestos a las herencias, que inició en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vivir mi pensión. que incluso, por ejemplo, esta, Espérame, eh, ¿son ustedes? ese, el recurso que se toma o los impuestos que se ponen a las herencias, muchos de esos bienes ya han sido grabados. Entonces, una vez que se heredan, se vuelven a grabar. Hay un doble gravamen. eh, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no hay problema, que no es inconstitucional que haya un doble gravamen. Ya se puso a discusión. Entonces, por ahí hay discusiones como para ver de dónde más se obtiene recurso, ¿no? Bueno, ahora, todo esto que estamos viendo, esta situación de creciente deuda, de bajo crecimiento, de alto déficit público, ¿qué afectación está teniendo a la población? Miren, aquí hay algunas partidas presupuestales. Eh, Son muchos números, pero aquí rápidamente vamos a explicar qué dicen esto. Esto es lo que se gasta en partida presupuestal en la Suprema Corte, en la educación pública, en la energía, en esto que le llaman el bienestar, seguridad social, deuda pública y el gasto total. Esto es lo que ejerce el gobierno en su presupuesto, ¿no? Al 26 tiene programado más de 10 billones de pesos, ¿ok? Ahora, de aquí al último año, al 26, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ocupa ni siquiera el 0,5% del presupuesto. ¿Esto por qué lo puse? Porque todo ese debate de que si la Suprema Corte de Justicia fue lo que nos pusieron como pretexto, ¿no? Que gastaba mucho y entonces había que replantearla, pues, ¿cuál gastaba? Si el presupuesto con respecto al presupuesto total es medio punto porcentual, no, ni medio punto porcentual, 0,05% del presupuesto, ¿no? Eh, pero ahora miren, por ejemplo, la educación pública representa el 5% del presupuesto, pero en este periodo del 22 al 26, aquí tengo las variaciones, se ha movido en nada, ¿no? A pesar de que ha crecido el presupuesto, como lo veíamos en unas primeras gráficas, no se ha agregado mayor participación a la educación. A la energía sí, la energía ha ganado 1,96 puntos de participación, es decir, por ejemplo, pasa del 0,66 al 2,62% del presupuesto total, ¿no? ¿Por qué? Por la refinería, etcétera, ¿no? Etcétera. El bienestar, ni se diga, ha crecido en 2,39. ¿Esto qué es? Pues todos estos recursos que se entregan a la población en sus programas. Pero vean el tema de la seguridad social, que es pensiones, salud pública. Esto no solamente no ha crecido, tiene una alta participación, tiene el 15% de todo el presupuesto, pero vean, ha decrecido, ¿no? Esto quiere decir que si el gasto en pensiones está creciendo, entonces, ¿cómo es que la participación del presupuesto en seguridad social está cayendo? ¿Por qué? Porque hay un deterioro en los servicios de salud. A pesar de que se esté gastando más en pensiones, pero hay un deterioro en los servicios de salud, se está gastando menos en los servicios de salud y por eso la participación en el presupuesto está cayendo de la participación de la seguridad social, ¿no? Y vean, por ejemplo, la deuda pública, cómo viene creciendo de un 8
a un 12% de participación de todo el presupuesto. O sea, es mucho, el 12% del presupuesto se está ocupando para pagar intereses de la deuda y está creciendo gravemente de un 8 a un 12 en estos 4 años que le estoy presentando. Su participación ha crecido 4 puntos en el presupuesto, ¿no? Entonces, esta es otra clara evidencia de cómo se está endeudando al país y cómo está afectando el presupuesto. El presupuesto se está consumiendo una buena parte, más del 10%, casi el 13%, y creciendo en pagar intereses, mientras que la seguridad social no se mueve. En educación pública no se mueve, y en seguridad social más bien ha decrecido ligeramente, ¿no? Entonces, esta es clara evidencia de cómo se está dando prioridad a intereses de la deuda, a sus temas de programas sociales del bienestar, a costa de temas tan relevantes como es la educación y como es la seguridad social, ¿sí? Y bueno, ¿y esto en qué se refleja? En una carencia por acceso a los servicios de salud. Estas son cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto. Vean, todavía en el 2016, la carencia por acceso a los servicios de salud, es decir, la población que no tiene acceso a los servicios de salud, era del 15%, 15.6. Vean, llegó a crecer al 39%, luego se estabiliza en el 34% o se reduce al 34%, pero sigue siendo muy arriba de lo que era antes del actual régimen, ¿no? Hay una carencia fuerte en servicios de salud. ¿Por qué? Porque no se está priorizando el gasto en servicios de salud o en educación, por ejemplo. Se está priorizando en otras cosas, como en deuda o como en repartir recursos en sus programas, ¿no? Eh, Ahora miren, esto a su vez se ve en escasez de fármacos y en saturación institucional, ¿no? De los servicios de salud. Ahora, decíamos también el rezago educativo. Vean, el rezago educativo, ¿qué es eso del rezago educativo? Es la población de 15 años o más que no asistió o no ha concluido educación básica obligatoria, primaria y secundaria, ¿no? Este gobierno recibió ese rezago educativo en 18%, la llevó al 19% y luego de nuevo la puso en 18.6%, ligeramente arriba de cómo la recibió. ¿Qué quiero mostrar con esto? No se ha combatido el rezago educativo en México. Incluso de pronto se les iba de las manos, medio lo lograron regresar, pero el rezago educativo sigue incluso ligeramente arriba de cómo lo recibieron. No le están dando importancia a la educación básica de la niñez, de la juventud en este país. El rezago educativo sigue alto, no se controla eh, y no se ha hecho ninguna mejora en este sexenio, ¿no? Ahora, ¿cómo se ven ya las repercusiones directas en la población en temas como estos, cuando ya estamos hablando de bajo crecimiento, nulo crecimiento del PIB per cápita, ¿no? Descuento en el presupuesto en salud, no movimientos en educación, incremento del presupuesto en deuda, en sus programas sociales, ¿no? Que más bien son electorales, lo sabemos. Y aquí tengo una estadística entre el 2016 y el 2024 de cómo se han venido moviendo los ingresos de la población en estos segmentos poblacionales de edad, ¿no? Eh, Vean, esto es cómo ha variado en el periodo estos ingresos de la población. Son ingresos monetarios trimestrales a precios del 2024. En general, esto ha crecido en este periodo 22.5% en toda la población, ¿no? Donde más ha crecido es entre los jóvenes, luego va decreciendo conforme van incrementando las edades, pero ¿qué se creen? En adultos mayores ha decrecido ese ingreso trimestral promedio en 3%, mientras que entre toda la población ha crecido 22%. O sea, a pesar de sus pensiones que se otorgan, esta pensión universal, hay un decremento
del ingreso promedio de los adultos mayores en términos reales de un 3%, mientras que el ingreso promedio de la población ha crecido 22%. Entonces, hay un descuido a la población de adultos mayores. Aquí claramente con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto publicadas en el INEGI, vean cómo la población de adultos mayores está perdiendo ingreso con respecto a los otros segmentos poblacionales. ¿De acuerdo? Este es el número de empleos al mes de junio. Aquí entramos en materia de empleo. Eh, pues sí, tenemos una tendencia creciente, pero vean, cuando ya lo vemos más detalladamente, estos son los empleos creados anualmente al mes de junio. Por ejemplo, aquí en estos años, en los 2000, se creaban cerca de 800,000 empleos anuales. Viene esta recesión de las que hablábamos de los principios de los 2000, pues se pierde empleo incluso ligeramente. Viene la crisis del 2009, se pierde empleo, pero luego nuevamente se retoma la creación de empleo entre 600,000 y 800,000 empleos anuales. Viene la pandemia, se pierde el empleo, luego se recupera, pero ¿qué creen? Entre el 23, 24 y 25 hay una caída del empleo y no hay ninguna razón para ello. O sea, entre el 23, 24 y 25 no hemos tenido, afortunadamente, crisis económicas, recesiones, etcétera, que pudieran disminuir el empleo. ¿Dónde es donde ha caído el empleo? En recesiones mundiales, en la crisis de los bonos subprime que inicia en Estados Unidos en el 2008-2009, en la pandemia. En estos momentos no hay razón ni nacional ni internacional como para perder empleos o reducir la creación de empleos, como está pasando en estos últimos 3, 4 años. No hay otra razón más que la falta de confianza, la falta de inversión, la falta de crecimiento económico, la falta de certidumbre que propicia el actual régimen, que inhibe la creación de empleos, ¿no? Eh, Miren, otra cosa, la población económicamente activa es la población que, ya sea que esté empleada o que esté activamente buscando empleo. Vean cómo ha crecido la población económicamente activa históricamente. Pero vean, a partir de los 2020, la población económicamente activa ya no está creciendo. O sea, no hay más personas que estén buscando empleo, por ejemplo, con respecto a los años anteriores. ¿Por qué? Pues es difícil dar una razón, pero en buena medida tiene que ver con todo este recurso que se está dando a través de sus programas, que les podemos llamar electorales, ¿no? Que incluso inhiben a que las personas se incorporen a la población económicamente activa. Pues estamos teniendo una regresión en la población económicamente activa, aun y cuando la población sigue creciendo. Entonces, esta es una evidencia de que la población en México está dejando de incorporarse al mercado laboral, están dejando de crearse empleos. Como lo vimos, hay una caída en la creación de empleos, ¿no? Entonces, esto es crítico. Cuando un país pierde su población económicamente activa, entonces, ¿cómo va a crecer? Es decir, esta población económicamente activa ha dejado de crecer en los últimos años, ¿no? Lo cual es un fenómeno muy grave en una economía emergente como México y relativamente joven, ¿no? En términos promedio de edad. Entonces, ¿qué concluimos con estos puntos relevantes? Tenemos un bajo crecimiento económico, un estancamiento del PIB per cápita, un crecimiento del presupuesto, pero ¿a costa de qué? De un déficit público, de deuda. El gobierno está tomando medidas que son obvias para todos, pero con afectaciones a la población para generar más ingreso, como es el límite de pensiones, como es el uso de recursos de Afores, ya sea para aumentar ingreso o para reducir costo, el debate de los nuevos impuestos, ¿no? Eh, ¿Y esto a qué afectaciones tiene a la población y en particular a adultos mayores? Pues reducción o estancamiento de la participación presupuestal en educación y seguridad social, aumento del presupuesto a pago de intereses de la deuda, carencia de acceso a servicios de salud, aquí se me fue una O, rezago educativo, reducción de ingreso de adultos Sí. mayores, bajo crecimiento del empleo y nulo crecimiento de la población económicamente activa. Entonces, en estos momentos, esa es la situación de México, ¿no?
Perdón, pero no es una situación que, que nos haga ponernos felices, ¿no? E incluso es una situación de riesgo, que son puntos que hay que estresar, un mal manejo de la economía, un mal manejo de puntos estratégicos como es salud, como es educación, un acelerado crecimiento de la deuda, del déficit público, deterioro en ingresos de la población de adultos mayores, en fin, todo lo que ya venimos explicando aquí. Eh, pues era lo que les quería comentar. Todo esto son cifras oficiales del Banco Mundial, la encuesta nacional de ingresos y gastos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En fin, no es nada que no sea oficial, son datos oficiales del propio gobierno que nos reflejan cómo está la situación, ¿no? Con esta terminación y voy a dejar de compartir y listo, a todas órdenes. Perfecto. Eh, Hay algunas preguntas en el chat, Gerardo. Más bien comentarios, uno de Tito, otro de José Ángel. Y los demás, por favor, el que quiera alguna pregunta o comentario, levanten su manita, la que está en... 19 años, sí, a mí también me causó impresión eso. Oficialmente, pues que se puede empezar a trabajar en México de los 15 o 16 años, ¿no? Pero sin embargo, esa estadística la presenta el INEGI, ¿no? Ingresos de ¿Podrá ser por 12 a las 19 becas? años. ¿La beca la No, consideran ingreso? puede ser exactamente las becas, puede ser las becas, sí. Sí, porque ese ingreso puede ser laboral, puede ser transferencias que son becas. Entonces, sí, puede ir por ahí, Ok. exactamente. Eh, Gerardo, la primera pregunta que tenemos viene de parte de Yolis. Bueno, no es pregunta, es un comentario. Yo escuché, según Simón Levy, yo le creo mucho, dice que a como está la economía para el 2028, por cómo está creciendo la deuda, que ahorita ya es el 60% del PIB, México va a entrar en un colapso total, o sea, se acabó. Yo no sé qué tan cierto, o sea, eso sí es cierto, pues es realmente preocupante. Y otro comentario que a mí se me hace que dicen que el sueldo, la pensión es a la mitad del salario de la presidenta, nada más de que los salarios se consideran también con lo que, pues con todo las prestaciones y cuesta mucho dinero mantener a la presidenta. O sea, no es cierto que su salario sea de cuánto dicen, ciento y tantos mil pesos, no sé, pero yo creo que por ahí debe andar en más de medio millón de pesos con todo lo que nos está costando tenerla ahí en Palacio Nacional. Y bueno, esos eran mis comentarios y muchas gracias. Sí, ¿qué hago? Vamos contestando de una Eh, vez, ¿no? sí, Eh, sí, es una situación que en algún momento se puede volver insostenible, porque simplemente en el presupuesto anual ya cada año se está pidiendo 1.2 billones de pesos, que como lo veamos ahí es más del 12% del presupuesto, nada más para pagar intereses, nada más para pagar intereses. O sea, está arriba de lo que se da de presupuesto a educación, por ejemplo, ¿no? O incluso a salud. Entonces, es uno de los rubros más altos y cada vez está creciendo más. Y eso va directamente al presupuesto. O sea, en el presupuesto, en el paquete económico que se presenta a la Cámara, es lo menos que está pidiendo ya 1.2 billones de pesos anuales, nada más para pagar intereses. Y se sigue contrayendo deuda, la deuda sigue creciendo. Aquí las cifras oficiales dicen que ya es del 54%, puede ser más alto, efectivamente. Ahora, hay quien dice que el 54% no es alto. 60%. Sí, las cifras oficiales ponen 54, pero puede ser incluso más. Ahora hay quien dice que no, países como Francia están más endeudados, ¿no? Pues sí, pero Francia recauda mucho más ingreso de lo que recauda México. Nosotros recaudamos 20, el presupuesto es del 23 o 24% del PIB, 23%, que no es todo recaudación, como ya vimos, es buena parte de deuda. Francia recauda un 50%, por ejemplo. Entonces tiene más posibilidades, más recursos para pagar deuda.
Entonces, ese 54, 60% del PIB que tenemos como deuda para lo que recaudamos, que es un 23, 24% del PIB, con 4 puntos de déficit, es decir, 4 puntos de deuda, quiere decir que la deuda sigue creciendo, pues esto sí nos puede llevar a una situación compleja como ¿Por la que qué? tuvimos en el 80, que fue la crisis de la deuda, ¿no? Y meternos en una recesión tremenda, ¿no?